Buenas tardes, soy Beatriz García, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia y delegada de la delegación en Cataluña. Es para mí un honor presentar esta videoconferencia, donde por primera vez en este formato vamos a hablar de la hipertensión pulmonar en esclerodermia. Gracias a la inestimable colaboración de nuestro comité científico, elaboramos un pequeño vídeo informativo sobre esta afectación que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Esta tarde tenemos la suerte de contar con la doctora Clara Soto, que nos hablará de manera más amplia de la hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica, gracias a su conocimiento y experiencia. Para presentárnosla con más detalle y para moderar esta sesión, contamos con el doctor Iván Castelví, miembro de nuestro apreciado comité científico, del que estamos muy orgullosos y del que siempre hacemos gala. Él es coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, responsable de la Unidad de Esclerodermia del Hospital Universitario de la Santa Creu y de Sant Pau de Barcelona. Y aprovecho la oportunidad para felicitarle públicamente, ya que recientemente han recibido por parte del Ministerio el reconocimiento de que su centro es un centro estatal de referencia en enfermedades autoinmunes. Enhorabuena por el reconocimiento, que sin lugar a dudas es una gran noticia para el centro, para el equipo de trabajo y para nosotros, los pacientes. Deciros que durante la conferencia, si tenéis alguna duda o al acabar esta, podéis escribir en la casilla que encontraréis arriba o abajo de vuestro ordenador, dependiendo de cada uno, en el recuadro de preguntas y respuestas, aquellas cosas que os surjan alguna duda y se os contestarán en el turno de preguntas. Sin más, le doy paso al doctor Iván Castelví. Buenas tardes y adelante, Iván. Hola, muchas gracias, Beatriz. Hola a todos y todas. Para mí es un placer estar esta tarde con todos vosotros para hablar de un tema que es muy interesante dentro de la esclerodermia y además para esto tenemos el privilegio y el honor de contar con una gran profesional muy experta en este tema, como es la doctora Clara Soto del Hospital Universitario de La Paz, del Servicio de Medicina Interna y miembro de la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar de este centro, que también es Centro CESUR. Entonces, para el mundo científico no hace falta presentar a la doctora Soto, pero para vosotros que a lo mejor no estáis tan integrados en lo que es en las publicaciones y el mundo de la ciencia puro y duro, os diré que la doctora Soto es una persona que desde hace, si bien está jovencísima aún y se conserva siempre impecable. Lleva ya muchísimos años en el tema de la hipertensión pulmonar, es una de las referentes nacionales en este aspecto y seguro que os dará una gran visión y una charla muy didáctica que siempre lo hace sobre este tema. Podéis ir haciendo las preguntas en el chat, en la zona de preguntas y respuestas y al final de la charla, si os parece, pues le transmitimos todo lo que sean vuestras dudas. Pues sin más, Clara, cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. La verdad es que es un auténtico placer empezar así una sesión. Luego, primero, pues agradecer a la asociación que haya pensado en mí para la charla de hoy, que me parece interesantísimo poder compartirlo con los pacientes, porque para nosotros es un reto, no tenemos la costumbre de poder compartir nuestros conocimientos con ellos y en el fondo son ellos los que más nos enseñan a nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y lo segundo, pues que el doctor Castelví me haga esta presentación, me muero de vergüenza y me hace una ilusión tremenda y bueno, pues con mucho más ilusión todavía que la que ya traía para compartir con vosotros esta tarde este ratito de conocimiento y un poco de intercambio de preguntas y de impresiones que yo creo que va a ser lo más interesante. Voy a compartir mi pantalla a ver si se ve todo bien, que espero que sí, lo hemos preparado con mucho cariño. Y también tengo que agradecer, cómo no, a mis propias pacientes, ¿no? Porque también sin ellas, como digo, y sin ellos también, que también tengo algún varón paciente, pues sería muy difícil poder hablar de estas enfermedades porque realmente son ellos los que, como digo, me enseñan cada día cosas nuevas.
Para empezar a hablar de la hipertensión pulmonar en la esclerosis sistémica, voy a intentar transmitir un par de mensajes muy importantes antes de entrar en faena, ¿no? El primero de todos sería que, aunque la hipertensión pulmonar, como su propio nombre indica, es una enfermedad que empieza en el pulmón, ¿vale? Empieza o se inicia en los vasos del pulmón, luego veremos de qué manera, es una enfermedad que fundamentalmente va a acabar afectando al corazón. Esto es algo que hay que tener integrado desde el primer momento, porque al final hay que tratarla como una enfermedad cardiorrespiratoria. Por eso siempre que empiezo a hablar de esta enfermedad me gusta poner un corazón, además un corazón complejo, ¿no? Con todos esos matices que tiene esta enfermedad, como poco a poco vamos a ir desgranando a lo largo de la tarde de hoy. Y el segundo mensaje, que para mí si cabe es el más importante, es que esta enfermedad, tanto la propia esclerosis sistémica como la hipertensión pulmonar, es una enfermedad complicada, es una enfermedad, como digo, con muchos matices y creo que debe ser manejada de manera multidisciplinar, y a muchas personas pues este concepto lo que nos lleva a pensar es que implica a muchas personas, muchos médicos, pero es que esto es así mucho más importante en este tipo de enfermedades. Aquí se ven claramente en la foto pues cómo está la internista con el reumatólogo, el cardiólogo, el compañero de imagen, el neumólogo, el genetista, es decir, necesitamos un apoyo muy grande de otros especialistas para poder ofrecer a nuestros pacientes un mejor manejo, como digo, para esta enfermedad que es complicada de por sí. Espero que no se nos haga bola, ¿no?, esta tarde y que sea muy dura y muy densa la sesión y que me podáis seguir mirando con buenos ojos al final de la charla, que es un poco mi objetivo durante esta tarde. Vamos a empezar hablando un poco de la enfermedad, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? De la enfermedad de la esclerodermia, que la conocéis mucho mejor que yo, pero sí que es importante saber que aunque en esta enfermedad lo que el mundo ve o lo que se ve desde fuera es que inicialmente empieza, casi siempre empieza con lo que llamamos el fenómeno de Raynaud, que todos conocéis, ¿no?, que es esa falta de vascularización por un vasoespasmo mantenido de los dedos que cambian de color con el frío y de un endurecimiento cutáneo, que es lo más llamativo de la enfermedad. Hay que saber que estas dos cosas, pero sobre todo el fenómeno de Raynaud, puede verse en otras enfermedades y puede ser idiopático también, pero que fundamentalmente es el síntoma de inicio o el síntoma más importante en enfermedades autoinmunes sistémicas, varias de ellas, pero sobre todo suele ser el síntoma de debut o el síntoma que nos puede hacer sospechar una esclerosis sistémica o, como también pone aquí, una enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus y algunas otras. Pero es muy importante saber que la esclerodermia no es una enfermedad que afecta solamente a los vasos de los dedos, no es solamente una enfermedad que afecta a la piel, sino que dentro de la esclerodermia, y por eso pongo esta foto, dentro de lo que se puede ver o de la presentación de cara hacia afuera, dentro de la enfermedad, esto es una descripción que aparece en las publicaciones sobre la enfermedad, hay una afectación orgánica interna, que es la que al final, aunque la calidad de vida que van a tener los pacientes o que vais a tener por la piel y por el fenómeno Raynaud es importante, fundamentalmente viene condicionada tanto el pronóstico como la calidad de vida por la afectación de órgano interno, y esto es una cosa importante que a veces se olvida, ¿no?, estas enfermedades que de cara hacia afuera tienen una expresión tan importante. Y cuando uno se pone a hablar de enfermedades autoinmunes, ¿no?, que es las personas que nos dedicamos a esto vemos diferentes tipos de enfermedades autoinmunes sistémicas, hay que diferenciar algunas cosas en ellas, sobre todo de cómo se producen, ¿no? El lupus es una enfermedad quizá más conocida, que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, en la que fundamentalmente hay un mecanismo de inflamación, ¿no? Es una enfermedad más inflamatoria. Tenemos otro tipo de enfermedades, como son las vasculitis, que también habréis oído hablar de ellas, que son enfermedades que afectan más a los vasos, a las arterias, a las venas del cuerpo. Pero luego está la esclerodermia, que realmente tiene un poquito de inflamación, sobre todo durante los primeros años del diagnóstico o del debut, pero que fundamentalmente afecta a los vasos y produce al final una fibrosis también de algunos órganos. Esta diapositiva puede parecer un poco engorrosa, pero con ella solamente quiero venir a decir que dentro de los dos tipos más grandes de esclerosis sistémica, que son la limitada o la difusa en función de la afectación de la piel, en la difusa se afecta más la piel, en la limitada algo menos, la afectación visceral suele ser más importante en la difusa y suele aparecer un poquito más avanzada la edad, ¿no?, un poquito más avanzados los años, y ahí es donde va a aparecer la hipertensión pulmonar, no recientemente al diagnóstico de la esclerodermia, sino muy probablemente en los años venideros después del diagnóstico. Y una vez que hemos hecho una pequeña introducción de lo que puede significar, aunque luego lo iremos hilando también a lo largo de la charla, lo que es la esclerodermia, hay que hablar también del concepto y la importancia que tiene la propia hipertensión pulmonar. Cuando uno se pone a hablar de hipertensión pulmonar en cualquier foro, de médicos, de pacientes, de enfermeras, de residentes, claro, uno se le viene el mundo un poco encima porque hay muchas publicaciones, hay mucha información y uno se le puede quedar un poco, ¿no?, pues esta cara, ¿no?, de esta persona que me está contando de la hipertensión pulmonar, ¿esto qué es lo que es?, ¿no? Bueno, pues realmente, y esto lo traigo no tanto para que veamos los algoritmos que pueden ser un poco complejos, están en inglés, sino un poco más la parte de abajo, para que vean también, o para que veas también que esto no es algo que bueno, pues que lo hayamos sacado de ningún sitio, sino que está publicado como tal. Cuando uno habla de esclerosis sistémica o de esclerodermia, se puede dividir la afectación orgánica, por así decirlo, en dos tipos de afectación. Aquello que produce más fibrosis, ¿no?, que se centra más
en la enfermedad pulmonar intersticial, el problema de la esponja pulmonar, aquello que produce la afectación esofágica típica de la enfermedad, y aquello que produce la afectación cutánea. Y luego hay otros mecanismos fisiopatológicos que son los que van a afectar más a los vasos, al riego sanguíneo de los órganos, que son fundamentalmente la afectación renal, que era la principal causa de mortalidad de esta enfermedad hace 20, 25 años, 30 años, las úlceras digitales, esas tan incapacitantes, y la hipertensión pulmonar. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta como concepto, porque realmente esa afectación vascular renal, esa afectación vascular digital de los dedos y esa afectación vascular pulmonar, podemos traducirlo en el mismo mecanismo, ¿no? O la misma enfermedad, la que afecta a diferentes zonas del cuerpo, pero que los mecanismos fisiopatológicos que llamamos nosotros los médicos son prácticamente los mismos. Y hay que saber también que hace algunos años se denominaba la hipertensión pulmonar como, fíjense, la bestia negra de las enfermedades autoinmunes sistémicas, porque era la complicación más temida de todas. Esto está cambiando en los últimos años y los mismos científicos que la denominaban la bestia negra están empezando a decir que quizá ya no lo sea tanto, ¿no? Y esto es por el advenimiento de los nuevos fármacos vasodilatadores, como luego iremos viendo también en la parte del tratamiento. Esto es un cambio de paradigma, es una cosa muy importante para nosotros, pero sobre todo muy importante para los pacientes. Y también hay que saber que es muy importante el papel que juegan las enfermedades sistémicas y el papel que juega la esclerodermia dentro de todos los tipos de hipertensión pulmonar. Como luego veremos, hay muchos tipos de hipertensión pulmonar. La más importante es la idiopática en número, es decir, la que no se sabe por qué aparece, que es la que aparece aquí en esta gráfica, que es del registro español en amarillo. Pero después, las que se llevan el trozo del quesito más grande son las cardiopatías congénitas, que es otro mundo, aparte, y las conectivopatías o las enfermedades autoinmunes sistémicas, donde la que con más frecuencia se complica con hipertensión pulmonar es la esclerosis sistémica. Y es importante conocer, como digo, esta complicación, porque además de la enfermedad pulmonar intersticial, en la que nos acompañan muy bien los neumólogos para su manejo y tratamiento, la hipertensión pulmonar, estas dos afectaciones, la afectación intersticial y la afectación vascular, van a ser aquellas que condicionan el pronóstico de los pacientes. Claro, uno se pone a hablar de hipertensión pulmonar, es muy importante, es una enfermedad grave, aparece en la esclerodermia, pero ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se produce? ¿No? Voy a intentar explicarlo para ver si, a ver si soy capaz de contarlo bien. Hemos dicho que es una enfermedad que empieza en el pulmón pero acaba en el corazón. Realmente lo que se sabe hasta ahora de la enfermedad es que cualquier vaso del pulmón, es decir, ya sean arterias pequeñas, arterias grandes, vénulas, venas, es decir, cualquier cañería del riego del pulmón, se puede afectar por un tipo de mecanismo que lo que hace es inflamar esa arteria. Va a producir una disfunción del endotelio, que es como la parte más central de los vasos, y va a hacer que esa arquitectura del vaso, de la cañería, se va a ver afectada y ya no va a ser una arteria normal, sino que va a ser una arteria que tenga más vasoconstricción, va a estar más cerrada, va a tener fenómenos de trombosis microscópicas, va a estar inflamada y al final, cuando uno tiene una tubería por la que se va estrechando con el tiempo y por la que pasa la misma cantidad de sangre, lo que pasa es que hay un aumento de la presión y de ahí es donde viene la hipertensión pulmonar. Ese aumento de la presión, lo que llamamos también las resistencias en todo el árbol vascular pulmonar, lo que va a hacer va a ser trabajar más al corazón derecho. El corazón está dividido en dos partes, la parte izquierda es la más importante y la parte derecha que está acostumbrada a trabajar con calma, a trabajar a baja presión y es la que está conectada con los pulmones. Cuando los pulmones aumentan su presión, aumenta el trabajo que le hacemos hacer al corazón derecho, ese corazón va a luchar durante muchos años contra esa presión, se va a hacer más grande, más hipertrófico, que llamamos los médicos, y con el tiempo va a conseguir compensar ese aumento de presión, pero va a llegar un momento en que fracase, se va a dilatar y los pacientes lo que van a tener son síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, hay otros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los que han tenido un infarto, los que tienen una miocardiopatía. Estos pacientes al final van a tener sintomatología muy parecida, van a tener lo que llamamos una insuficiencia cardíaca. Durante ese tiempo van a pasar años probablemente, ¿no? Y vamos a pasar de un estado en el que el paciente no sabe ni el médico que tiene hipertensión pulmonar porque están empezando esas flechas hacia arriba, va aumentando la presión pulmonar dentro de los vasos pulmonares, va aumentando las resistencias, va a pasar un momento en el que el paciente tenga algún síntoma pero esté estable, pero va a llegar un momento en el que si no diagnosticamos la enfermedad y no la tratamos, se va a deteriorar el corazón. Según va aumentando la presión y las resistencias pulmonares, va cayendo el gasto cardíaco, como veis en esta diapositiva, va cayendo el gasto cardíaco y vamos a perder capacidad cardíaca y vamos a perder años de vida. Por tanto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo como médicos? Va a ser intentar no solamente diagnosticar precozmente a los pacientes que tienen síntomas compatibles, sino antes incluso de que tengan sintomatología. Y ahora veremos esto cómo se puede hacer. Hay una prueba, una herramienta que es sencilla, que es la ecografía del corazón, el ecocardiograma, que va a ser la prueba fundamental para cribar, es decir, para sospechar la enfermedad. ¿Por qué?
Porque hemos dicho que podemos detectarla antes de que produzca síntomas. El síntoma más importante de la hipertensión pulmonar es la falta de aire, ¿de acuerdo? La disnea de esfuerzo. Pero igual que es muy típico de esta enfermedad, también lo es de otras enfermedades. La disnea de esfuerzo es típica del asma, la disnea de esfuerzo es típica de la bronquitis crónica, de la anemia. Es decir, no nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial que llamamos nosotros, no nos va a aportar matices. Y todo el resto de síntomas que ven aquí, palpitaciones, tos con sangre, retención de líquidos y síncopes, aparecen cuando ya el corazón está afectado. Luego, si solo nos basamos en la sintomatología, vamos a ir tarde. Por tanto, tenemos que intentar adelantarnos. La ecografía del corazón es la mejor herramienta que tenemos para intentar cribar, es decir, sospechar la enfermedad, pero, amigos, realmente el cateterismo cardíaco derecho, que de esto podemos hablar después, es la única prueba a día de hoy que tenemos para el diagnóstico certero, para el diagnóstico de certeza de la hipertensión pulmonar. Y las nuevas guías que se publicaron el año pasado nos dan estos 3 puntos de corte, que no hace falta aprendérselos, pero que nos dicen que si la presión del pulmón está por encima de 20, la presión del corazón izquierdo es por debajo de 15, normal, y las resistencias están por encima de 2, ese paciente tiene una hipertensión pulmonar. Esto ha dado mucho que hablar en la definición que llamamos hemodinámica de la hipertensión pulmonar en los foros, porque en Niza en el año 2022, que es donde se han publicado las nuevas guías, que se estuvo hablando de ellas en el 2018, yo tuve la suerte de poder estar allí con todos los expertos mundiales que saben de verdad de esta enfermedad, se nos dijo que iban a cambiar esos puntos de corte de definición de cómo se iba a definir la enfermedad y a muchas personas les pareció que metían a capón, ¿no? Como este Mercadona aquí en este paisaje urbano, esa nueva definición porque habían bajado las cifras, ¿no? Mucho más abajo de lo que estaban anteriormente. A las personas que nos dedicamos a esto nos parece algo más natural y voy a intentar, que esto es complicado, explicar por qué. Realmente esta persona que hay aquí, este es el señor Paul Good, que es uno de los primeros médicos que hicieron cateterismos, que realmente definió las unidades de resistencia pulmonares, cardíacas, perdón. Lo que nos dijo ya hace muchos años, en el año 58, que esto no es nuevo, es que una presión pulmonar por encima de 20 no era normal. ¿De acuerdo? Antes el punto de corte que nos decían las guías antiguas era 25, pero ahora sabemos que es 20. Pero es que él ya lo sabía en los años 50. Y esto se ha visto en un montón de estudios de cateterismos que se les han hecho a muchos pacientes por otros motivos, y estas gráficas no hace falta entenderlas del todo, lo que sí hay que saber es que las líneas están diferenciadas. Se sabe que las personas que tienen una presión pulmonar por encima de 20 y las personas que la tienen por debajo cambian su supervivencia. Es decir, las personas se mueren más si la presión está por encima de 20 que si está por debajo. Y con la resistencia es igual, si están por encima de 2, hay más mortalidad que si están por debajo de 2. Vale. Cuando uno se pone a ver con lupa esos estudios, cómo estaban hechos, se ve que realmente esos pacientes no tenían hipertensión pulmonar de verdad, tenían otras enfermedades que se parecen y que pueden acabar produciendo una hipertensión pulmonar, pero no como la de la esclerosis sistémica, que es lo que aparece aquí en lung disease, son enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, pero que realmente esa presión entre 20 y 25 no es tan importante para las hipertensiones pulmonares de verdad, que son las que aparecen en rojo. Pero es que la esclerodermia puede estar en este triangulito de rojo de aquí. Es decir, sí que ha habido un cambio importante para los pacientes con esclerodermia en este punto de corte, en el que antes necesitábamos un 25 para diagnosticar la enfermedad y ahora con 20 ya sabemos que hay hipertensión pulmonar. Y voy a intentar explicar por qué esto es así. Esta es una gráfica un poco compleja, pero lo único que hay que saber es que en un lado nos dice cómo cambia la presión del pulmón y en otro cómo cambia la función del corazón cuando hacemos ejercicio. Y lo que hay que ver es que hay 4 curvas completamente diferentes. La traducción es que una persona sin enfermedad ninguna, cuando hace ejercicio, le aumenta la presión pulmonar y también trabaja bien el corazón, aumenta el gasto cardíaco. Cuando un paciente tiene esclerodermia, aunque no tenga hipertensión pulmonar y hace ejercicio, sube la presión del pulmón y el gasto cardíaco sube, pero con más dificultad. Cuando es una esclerosis sistémica con una hipertensión pulmonar borderline, ahí entre 20 y 25, el corazón no puede aguantar ese aumento de presión y cuando el paciente tiene una esclerosis sistémica e hipertensión pulmonar, el gasto cardíaco no consigue aumentar, no le sigue su propio corazón al deporte. Por eso es tan importante la hipertensión pulmonar en esclerodermia, mucho más aún que en otras enfermedades. Y una vez que ya sabemos más o menos qué es lo que sucede entre el pulmón y el corazón, vamos a hablar de la clasificación y de algunas otras cosas, ¿no? Cuando uno va a la clasificación de la hipertensión pulmonar hay 5 grupos, esto es así, y además son 5 grupos que se siguen manteniendo siempre a lo largo de todas las guías que van saliendo, pero es que son grupos completamente diferentes. Y para que lo entendamos lo voy a poner un poco más cómodo aquí. Está el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar que llamamos nosotros de verdad precapilar, que es donde está la de la esclerosis sistémica, que aparece en rojo, ¿no? Las enfermedades del tejido conectivo. Hay otras enfermedades que se asocian, está una que es hereditaria, otra que se asocia a tóxicos, otra que se asocia a cirrosis, pero ahí es donde está, por así decirlo, la hipertensión pulmonar de verdad. Está el grupo 2, que es una hipertensión pulmonar secundaria a un problema del corazón,
que ahí lo que habrá que hacer es tratar ese problema del corazón, es una enfermedad distinta, que es la más frecuente de todas. Luego hay el grupo 3, que es una hipertensión pulmonar secundaria a un problema del pulmón, pero no del pulmón del vaso, sino de la esponja pulmonar, que también es bastante frecuente. El grupo 4 es la que se debe a un trombo crónico, pacientes que tienen una embolia de pulmón, algunas veces ese trombo se cronifica y da hipertensión pulmonar con el tiempo, y un grupo 5 que es una miscelánea que no me da cuento. Lo importante de todo esto es que hay tratamiento, ¿vale? Para dentro del grupo 1, que es donde estamos nosotros, en la esclerosis sistémica, y para la del trombo crónico, ¿de acuerdo? Y esta diapositiva la pongo con la intención de que entendamos lo difícil que es para los médicos a veces clasificar bien la hipertensión pulmonar, porque es que la esclerosis sistémica, que aquí se aparecen los agujeritos rojos, SS como systemic esclerosis, puede tener hipertensiones pulmonares de todos los grupos. Puede tener la de verdad, la del grupo 1, puede tener algún problema de corazón, puede tener problemas de pulmón, puede haber trombos si se asocia a un síndrome antifosfolípido, por ejemplo, y es más, dentro de cada paciente puede haber un componente cardíaco, un componente pulmonar, y para nosotros es difícil a veces saber qué tipo de hipertensión pulmonar tiene cada paciente con esclerodermia y nos pasamos mucho tiempo en la consulta intentando clasificarlo bien porque va a cambiar mucho el pronóstico y mucho el tratamiento. De hecho, hay muchas publicaciones que nos dicen que hay muchos tipos de hipertensión pulmonar en esclerodermia y que es muy importante clasificar cada una de ellas para ofrecerle un tratamiento individualizado. ¿De qué nos vamos a valer los médicos para intentar diferenciar esto y, por tanto, hacer un buen manejo de la enfermedad? Pues de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una buena historia clínica, unas pruebas de función respiratoria, una espirometría, un TAC de pulmón para ver cómo está la esponja pulmonar, cómo está el parénquima pulmonar, la ecografía del corazón, un test de esfuerzo, que ahora hablaremos de él, que es cuando le sometemos a hacer la prueba de la bici, a ver cuánta resistencia tenemos, una resonancia cardíaca cuando está disponible y fundamental, como digo, que luego hablaremos también del cateterismo cardíaco derecho. Vamos a hablar, para ir un poco llegando ya a la parte más final y luego que tengamos tiempo para la discusión, de cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad. Bien, para llegar al diagnóstico yo creo que hay que tener claros dos conceptos principalmente. El primero, cuanto antes diagnostiquemos, antes pondremos un tratamiento y vamos a ganar años de vida, ¿vale? O sea que el diagnóstico precoz en esta enfermedad es mucho más importante que en otras. Y el segundo concepto es que cualquier tipo de esclerosis sistémica puede tener hipertensión pulmonar en su evolución. Los estudios dicen que, según las series, hasta un 16% de los pacientes con esclerodermia la puede desarrollar. Se sabe por estudios más recientes que más o menos ronda un 7% de todas las cohortes de esclerodermia, alrededor de un 7% de los pacientes, 7 de cada 100, pueden desarrollar hipertensión pulmonar a lo largo de la evolución. Pero puede ser esclerosis sistémica difusa, limitada, sin esclerodermia, preesclerodermia. Es más típico de la limitada, pero podemos encontrarlo en cualquier tipo de esclerosis sistémica, por tanto habrá que abrir bien los ojos, sobre todo nosotros, que la pelota está en nuestro tejado, los médicos que atendemos, no tanto los pacientes, que sí que nos tienen que contar lo que les sucede, pero somos nosotros los que tenemos que buscar de forma activa. Y este es el segundo concepto. Para empezar a hablar de cómo hacemos el diagnóstico, hay que saber que primero hay que sospecharla y después saber cómo diagnosticarla, y para esto estamos los centros un poco donde tenemos más experiencia en este sentido, aunque cualquier médico que tenga conocimientos de la enfermedad puede empezar este estudio. De hecho, las guías nos ofrecen un algoritmo diagnóstico, ¿no? Que es este en concreto no, ¿vale? Este algoritmo no es, este sí. Lo que nos dicen las guías nuevas es que realmente esta flecha de la derecha lo que nos viene a decir es que ante cualquier sospecha de hipertensión pulmonar en cualquier momento del proceso diagnóstico podemos derivarlo a un centro de referencia. Hay varios centros en España que somos de referencia en hipertensión pulmonar, pero también, y esto es muy importante, creo que cada médico que lleva a cada enfermo debe ser responsable y debe intentar buscar con él, junto con él, darle la mano para llegar a ese diagnóstico y trabajar en red con los centros más grandes, porque a nosotros nos gusta claramente que nuestro propio clínico sea el que nos sigue, ¿no? Durante toda la enfermedad. Yo creo que eso es un modelo transversal que no hay que perder. Pero lo que sí que nos dicen las guías es que primero intentemos descartar causas cardíacas o respiratorias de esa fatiga que puede tener nuestro paciente, y si no encontramos la causa, seguir haciendo otras pruebas. Cuando uno ve este algoritmo, se agobia, ¿no? Porque dice no, una prueba detrás de la otra, ¿no? El horror total, ¿no? Entonces, realmente a mí me gusta más simplificarlo, incluso para mis residentes lo cuento así. Realmente lo que hay que tener es un poco la cabeza organizada. Pensar en hipertensión pulmonar, hacer una buena ecografía del corazón o un buen ecocardiograma y a lo mejor un test de esfuerzo. Y si tengo dudas de esa hipertensión pulmonar, hay que ir al cateterismo cardíaco derecho y hay que perder el miedo a esta prueba. Ahora veremos por qué. Y cuando nosotros pedimos una ecografía del corazón a nuestros cardiólogos, hay que saber
interpretar bien el resultado, porque a veces uno pide un ecocardiograma y cuando le llega el informe, pues Mayday, Mayday, por favor, que venga Tom Cruise aquí a explicarme cómo funciona esto, porque yo he pedido una cosa y me llega otra, ¿no? Entonces, claro, no entendemos muy bien o no sabemos interpretar esos parámetros. Las guías nos dejan bastante claro, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo un poco más allá por, bueno, pues con la ayuda de la industria también, hacer una especie como de material de bolsillo para enseñarles a aquellas personas que se dedican a hipertensión pulmonar o que ven pacientes con esclerodermia a ver cuáles parámetros del ecocardiograma son normales y cuáles no lo son, ¿no? Para saber en qué momento tenemos que mandar a nuestro paciente a que vaya a la sala de cateterismo. De acuerdo, y el cateterismo cardíaco derecho va a seguir siendo la prueba importante y fundamental para diagnosticar, porque no nos va a dar datos solo del diagnóstico, que como digo es imprescindible, sino que nos va a dar muchos datos acerca de la gravedad concreta en cada paciente de la enfermedad y también de cómo tenemos que orientar el tratamiento. Luego, cateterismo cardíaco derecho va a haber que hacerlo sí o sí si la sospecha de hipertensión pulmonar es elevada. Si mi hospital está disponible, habrá que hacerlo y si no, habrá que mandarlo al hospital más cercano. El cateterismo cardíaco derecho, para que le perdamos un poco el miedo, aunque yo entiendo que yo en algún momento, a lo largo de mi vida, a lo mejor me toca hacer uno, realmente es una prueba que llamamos nosotros invasiva, porque no es un TAC, porque no es una ecografía, pero realmente cada vez se hacen con más delicadeza, con más cuidado y de hecho muchas veces se hacen por las venas del brazo, ¿no? Cada vez se hace menos por las venas femorales, pero realmente lo que se trata es de canalizar una vena para llegar al corazón con un catéter. Realmente los pacientes que tienen un infarto se someten a un cateterismo y que se hace por arteria. Esto es un poco menos agresivo todavía, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva del cardiólogo hemodinamista que hace los cateterismos en mi hospital. Yo he entrado a la sala de hemodinámica para ver cómo se lo hace a mis pacientes y la verdad que me he quedado alucinada de la cantidad de cosas que se pueden ver, ¿no? O que pueden interpretar los cardiólogos en la hemodinámica. Por una vena llegan a la aurícula derecha del corazón, de ahí llegan, pasan con el catéter al ventrículo, miden las presiones, llegan desde ahí a la arteria pulmonar, que es donde está la clave de todo, miden la presión y luego hinchan un baloncito con aire y lo que hacen es saber de forma diferida qué es lo que está pasando en el otro lado del corazón. Todo esto que parece así muy abigarrado, ellos lo hacen con una normalidad tremenda y nos dan unos datos que para nosotros son valiosísimos. Nosotros tenemos luego que contarles qué hacemos con esos datos para que ellos vean lo importante que es, ¿no? Nosotros no hemos tenido grandes complicaciones desde que yo llevo trabajando en esto, que por lo menos han pasado 10, 12 años quizá. Hemos tenido un sangrado en una paciente que luego se resolvió al día siguiente y realmente no hemos tenido complicaciones grandes. Es decir que, bueno, pues las hay, existen, están descritas, pero es un procedimiento muy seguro. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que hemos visto qué es la hipertensión pulmonar y cómo se diagnostica, vamos a hablar de lo que es el cribado, ¿vale? A qué pacientes dentro o cómo dentro de la esclerodermia podemos buscar la hipertensión pulmonar. Lo que nos dicen las guías es que una vez al año nuestro médico debe buscar la hipertensión pulmonar. Siempre en la esclerosis sistémica y también en otras enfermedades autoinmunes tipo lupus, síndrome de Sjögren, que se parezcan o que tengan alguna afectación parecida a la esclerodermia. ¿Y esto por qué una vez al año? Bueno, pues porque se sabe que el impacto de buscar la enfermedad es muy grande. Este es un estudio francés en el que nos dicen que los pacientes se dividen claramente en las dos líneas. Los pacientes que sigan un programa de cribado tienen mucha mejor supervivencia que aquellos pacientes en los que no se busca la hipertensión pulmonar. Yo creo que esto es un dato importante. ¿Y con qué tengo que buscar? ¿Cómo lo busco? Bueno, pues este es un estudio en el que participó mi compañero el doctor Castelví, que se conoce muy bien, que es el estudio de DETECT, que lo que se hizo fue coger casi 500 pacientes con esclerodermia a lo largo del mundo, es un estudio multicéntrico mundial, y lo que se buscaban es qué variables o qué datos eran los más predictorios, los más predictores para decir si mi paciente tenía posibilidades de tener hipertensión pulmonar. Y se valoraron pues, síntomas, se valoraron cosas de la analítica, datos del electrocardiograma, un montón de variables, 112, y se seleccionaron 8 porque eran las más predictoras. Esto es una cosa un poco abigarrada, parece, pero realmente existe una calculadora en la que si nosotros metemos 6 datos, las pruebas de función respiratoria, si tenemos telangiectasias, qué anticuerpo tenemos, datos de la analítica y del electro, nos dice si mi paciente debe tener una ecografía del corazón o no. Si puntúa, ecografía. Y con los datos de la ecografía metemos otra vez un puntaje y nos dice si debemos ir o no a cateterismo cardíaco derecho. En mi consulta, todos los pacientes que vienen derivados de reumatología les pasamos esta calculadora y todos los pacientes que yo tengo de esclerodermia directamente me salto el primer paso y les hago una ecografía cardíaca a todos. No digo que los trate de forma distinta, sino que muchas veces por la cantidad de pacientes que tenemos no es posible hacer una ecografía de corazón a todas las pacientes con esclerodermia, pero si pudiéramos, debiéramos un poco para detectar también otras cosas, como están las válvulas, cómo está el resto del corazón, pero no está de más, no está mal tampoco, de hecho es una política incluso de mínimos, que toda paciente con esclerodermia se le haga un DETECT, que llamamos, que es esta calculadora, al menos una vez al año
porque es verdad que algunos ecocardiogramas son normales a lo largo del tiempo. Uno le va repitiendo un ecocardiograma a un paciente y a lo mejor en los siguientes 10 años es normal. Pero si hacemos el DETECT, lo que sabemos seguro es que si hay una paciente con esclerosis sistémica e hipertensión pulmonar, no se nos va a escapar, porque esta herramienta tiene lo que llamamos los médicos un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, si el algoritmo nos dice, si la calculadora nos dice que no hagamos un cateterismo, vamos a estar tranquilos porque aquí es muy posible que no haya hipertensión pulmonar con un margen de error muy, muy pequeño. Y el test de esfuerzo cardiopulmonar, que todos conoceréis, que es la bici, cuando sometemos a la bici, ¿no? Realmente en la hipertensión pulmonar los síntomas que aparecen son con el ejercicio. Y cuando nos sometemos a una paciente que tiene disnea o que no la tiene, pero tiene algún dato en la ecografía que nos sugiere hipertensión pulmonar, lo que se sabe, y lo dicen las guías también, es que si el test de esfuerzo es normal, es muy raro que haya hipertensión pulmonar. Luego a veces nos evita algún cateterismo o al contrario. Algunos pacientes tenemos sospecha de que haya hipertensión pulmonar, la ecografía, que no es infalible, es normal, y gracias al test de esfuerzo desenmascaramos alguna hipertensión pulmonar. Al final, la única prueba 100%, que es la prueba de algodón, es el cateterismo, pero tenemos, como ven, otras herramientas previas no invasivas que nos ayudan en la toma de decisiones. Y finalmente, y para que podamos dejar tiempo, como digo, a las preguntas, vamos a hablar de lo que es el tratamiento, unas pinceladas para conocerlo, y de lo que llamamos nosotros la estratificación del riesgo. ¿Qué es la estratificación del riesgo en hipertensión pulmonar? Pues no es más que colocar a cada paciente en su color. Es decir, cuando yo tengo hipertensión pulmonar, ¿qué riesgo tengo de mortalidad? Es decir, ¿cómo de grave es mi hipertensión pulmonar? Esto hay que hacerlo al diagnóstico y en el seguimiento. Para esto utilizamos esta tabla, que es la que llamamos nosotros normalmente el semáforo, que nos dice que si mi paciente está en rojo, es decir, tengo signos y síntomas, datos de la imagen, datos de la ecografía, datos del cateterismo, de la analítica, etcétera, que están en rojo, eso es una banderilla que me dice hay que poner más tratamiento, no estoy haciendo las cosas bien, porque el objetivo es que todos mis pacientes estén en verde, es decir, tengan riesgo bajo de mortalidad. Y esto solo se puede conseguir con los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo nuestro es que mis pacientes estén siempre en verde, porque sabemos que en todos los registros de hipertensión pulmonar del mundo, cuantos más parámetros, estos son gráficas de supervivencia, cuantos más parámetros tenga en verde, mayor es la supervivencia, cuantos más parámetros tenga en rojo, la supervivencia es peor. Y a lo largo del seguimiento, o sea, no me vale con que yo tengo hipertensión pulmonar, estoy en verde cuando me diagnostican, me pongo mi tratamiento y ya puedo estar así toda la vida, que no pasa nada. Y preguntar solamente si tengo o no tengo fatiga. No, hay una política de mínimos que es hacer al menos cada 6 meses o cada vez que vea a mi paciente 3 pruebas. Una, si es preguntar por la fatiga. La otra sería el test de la marcha de los 6 minutos, hacer caminar a mi paciente 6 minutos y ver cuántos metros camina para ver si pierde distancia o la gana con los tratamientos. Y la otra sería un dato de la analítica, que es esta que llamamos aquí NT-proBNP, que es un dato que nos da a nosotros una pista sobre cómo funciona el corazón. ¿De acuerdo? Por lo menos estas 3 cosas deberían tenerlas todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar cada vez que vengan a la consulta. Y el cateterismo, que todos, como decíamos, lo temíamos un poco, realmente es clave para el diagnóstico y antiguamente se nos obligaba a hacer un cateterismo cada vez que íbamos a cambiar el tratamiento. Ahora esto en las nuevas guías ya no es así. El cateterismo cardíaco derecho solo está recomendado, no es obligatorio y nosotros en mi hospital sí lo hacemos de vez en cuando vemos que el paciente empeora y no tenemos claro el motivo o cuando queremos saber exactamente si está funcionando el tratamiento, es decir, en determinados momentos si lo consensuamos muy bien con cada paciente, ¿no? Pero realmente ya no es obligatorio más que el primero del diagnóstico. Y en cuanto a los tratamientos, bueno, pues hay muchísimos fármacos que se han probado en hipertensión pulmonar. Se han probado fármacos para otras dolencias cardíacas, se han probado fármacos para la diabetes, antiinflamatorios, inmunosupresores, y prácticamente muchos de ellos no han funcionado. Se han hecho esfuerzos en investigación muy grandes y algunos no han funcionado, pero los que sí han funcionado son los que llamamos los vasodilatadores específicos que tenemos disponibles hace 25 años. Me gusta mucho poner esta diapositiva porque esta es una planta que tiene mi madre en casa, que le mando desde aquí un beso muy grande, que es una planta que está arrugada cuando no le da el sol, cuando es de noche, ¿no? Se arruga y entonces esto es lo que les pasaba a los pacientes antes de tener tratamiento. Los pacientes fallecían de forma relativamente rápida por hipertensión pulmonar porque no había con qué tratarlos, ¿no? Desde que tenemos estos medicamentos disponibles, los pacientes les pasa lo que les ha pasado a las plantas de mi madre cuando les da la luz, ¿no? Que se abren y que mejoran su tiempo de vida, su esperanza de vida y sobre todo su calidad de vida también, ¿no? Esta es María Ángeles, una de las primeras pacientes que tuvimos nosotros con una esclerodermia y una hipertensión pulmonar, que tuvo acceso a los fármacos de la hipertensión pulmonar tarde, tuvo acceso, vivió los últimos años bien, pero tarde, y esta gráfica solamente la pongo para que vean cómo en punteado está la cohorte de pacientes que no han tenido acceso a los fármacos y cómo en la línea continua los pacientes que han tenido acceso tienen, como digo, una mejor supervivencia. Y realmente fármacos para la hipertensión pulmonar hay muchos, no vamos a revisarlos todos ahora, pero sí que quiero simplemente que sepáis que hay como 3 vías dentro del vaso
que está constreñido para poder abrirlo y los utilizamos de manera paralela, es decir, vamos añadiendo fármacos unos detrás de otros para intentar mantener el vaso abierto y que no haya esa inflamación que lo va cerrando y que es lo que al final le va a hacer trabajar más al corazón. Hay un fármaco ahora mismo que está en vías de ensayo clínico, nosotros tenemos ensayo clínico en el Hospital La Paz en Madrid, pero hay en muchos sitios también, que será otro más añadir dentro de la lista, que va a un mecanismo diferente y que tenemos mucha esperanza, que es el Sotatercept también. Y lo que es más importante de todo es que los ensayos clínicos en hipertensión pulmonar, que como sabéis son los estudios que aprueban los fármacos para las enfermedades, antiguamente eran ensayos de muy corta duración, y últimamente tenemos ensayos con mucha más larga duración, con lo cual nosotros tenemos la posibilidad de ver qué pasa con esos pacientes y ver cómo mejoran durante mucho más tiempo, y son ensayos muy bien diseñados. En todos los ensayos clínicos de hipertensión pulmonar está representada la esclerodermia, no así otras enfermedades que se quedan fuera por otros motivos, pero tenemos la suerte de que nuestras pacientes con conectivopatías y con esclerodermia están incluidas dentro de los ensayos, luego las indicaciones de los fármacos están abiertas para esta enfermedad. Y simplemente recordar que, bueno, pues tuve la suerte, como digo, de poder estar en la reunión de Niza 2018, que es donde se hablaron, donde se pergeñaron las guías que se iban a decir después, y lo que se dijo muy claramente es que en esclerodermia hay que empezar siempre dándole fuerte a la enfermedad con 2 fármacos de inicio, 2 fármacos que se van titulando y se van poniendo despacito, porque los efectos secundarios pueden ser bajadas de tensión, dolor de cabeza, molestias digestivas, pero lo vamos haciendo muy despacito, pero no dejar que pase el tiempo y añadir después los medicamentos, sino intentar preservar el corazón, empezando dándole fuerte a la enfermedad desde el principio e ir añadiendo después otros fármacos, pero siempre intentando adelantarnos antes de que la enfermedad vaya evolucionando por delante de nosotros. Y simplemente comentar que los medicamentos que valen para esta enfermedad también se utilizan, como todos conoceréis, el Bosentan, para las úlceras digitales, porque hemos hablado en las primeras diapositivas que eran la misma enfermedad. Hemos podido tener la suerte de publicar una serie de 6 pacientes con esclerosis sistémica, bueno, 5 y una con enfermedad mixta del tejido conectivo, que han utilizado el macitentan, que es uno de los fármacos vasodilatadores pulmonares más recientes y que han ido muy bien. Estos son datos de una de nuestras pacientes que vino con estas úlceras tan horrendas, a la pobrecita mía, a ingresar, y que después del tratamiento con sus prostaglandinas, etcétera, no han vuelto a abrirse gracias a estos fármacos que previenen las recurrencias. Y bueno, pues nada más, en conclusión, yo creo que ha sido muy interesante. Espero que no haya sido demasiado denso, que a veces estas patologías son complicadas. Y bueno, pues simplemente acabar diciendo que uno de los grandes misterios de la humanidad para mí es este, ¿no? Yo que tengo 3 hijos, es por qué cuando meto 2 calcetines en una lavadora siempre después sale solamente uno. Pues uno de los grandes misterios de por qué la enfermedad va mejor, por qué hemos cambiado el pronóstico de la hipertensión pulmonar y esclerodermia, es, aparte de los fármacos, el trabajo en equipo, ¿no? Es un poco, esto lo hemos hablado muchas veces Iván y yo, lo importante que es tener detrás un grupo de gente con el que comentar los casos, con el que hablar de cuál es la mejor estrategia para manejar a los pacientes, y que, bueno, pues cuando uno está solo en esta enfermedad, al principio se siente, pues es un poquito asustado, pero siempre va a haber gente que esté a nuestro lado y que nos ayude, y que se van añadiendo poquito a poco a estos equipos. Y simplemente decir que estamos aquí para que descarguéis vuestra mochila en nuestra consulta, y que podéis hacer una vida pues más libre y mejor, y con mucha mejor calidad, y que estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu brillante masterclass, que esto ha sido una masterclass de hipertensión pulmonar, no ha sido una charlita y ya está. Yo creo que has introducido unos conceptos que son muy interesantes, que yo creo que los pacientes es muy importante que conozcan, ¿no? Sobre todo el tema del cribado es fundamental, ¿no? Dónde puede haber más riesgo o no tanto riesgo. Y vamos a dar, si te parece, voy a empezar a leer alguna pregunta que ya tenemos por aquí. Aquí de hecho, la hija de una afecta nos dice que tiene una madre que tiene 80 años y que está diagnosticada de esclerodermia desde hace unos 10 años, y cada día dice que le cuesta más respirar en lugares cerrados, que tiene tos, olores desagradables a los perfumes y tal. Y la pregunta es que si debido a la hipertensión pulmonar podría ser que cuando se va a caminar pues tiene una opresión en el pecho que no la deja respirar y que le causa dolor durante los primeros 30 minutos, que tiene que ir más lento como consecuencia de esto y que necesita mucha fuerza de voluntad para arrancar, como digamos. Desconozco si esta paciente, la madre de esta compañera que hace la pregunta, es en relación a si ya tiene o no hipertensión pulmonar diagnosticada. Es la duda que me plantea, pero bueno, tú misma yo creo que hay opciones a contestar aquí. Pues muchas gracias, Iván, por todo, por tus palabras y por la pregunta. Es una pregunta interesante. Lo primero, decir que esta mujer es una valiente. O
sea, tener 80 años con una esclerosis sistémica diagnosticada hace 10, yo siempre he pensado que las pacientes con esclerodermia, probablemente estarás de acuerdo conmigo, son de las más luchadoras dentro de las enfermedades autoinmunes, es tremendo. Pero sí es cierto que es verdad que la hipertensión pulmonar puede generar esta sintomatología, pero también otras enfermedades, ¿no? Y por un poco por lo que cuenta, por la sintomatología que empieza cuando camina, ese dolor sobre todo, quizá haya que descartar también una angina, haya que descartar también cardiopatía isquémica clásica, ¿no? Porque también, aparte de tener la esclerodermia, es una mujer mayor y probablemente lo que hay que hacer es, bueno, pues una valoración por cardiología y un buen ecocardiograma y ver un poco también con más detalle, porque así como bien dice ella, la hipertensión pulmonar podría ser la causante, pero es verdad que es una enfermedad menos frecuente que otras, ¿no? Y quizá una angina de pecho, que a veces pasa cuando uno hace un ejercicio determinado, cuando para, eso mejora, pues habría que descartar antes, yo creo que lo que llamamos la cardiopatía isquémica más clásica antes que la hipertensión pulmonar. Dicho esto, creo que lo que tiene que hacer es ser bien valorada por un clínico y sobre todo que valoren esto, que alguna prueba complementaria que nos ayude, porque la sensación además de esa disnea, de falta de aire y del dolor al hacer ejercicios es muy desagradable y es verdad que ella tiene que hacer una vida activa, despacito, ¿no? Dentro de sus posibilidades, pero habría que afinar un poquito más en el diagnóstico, creo yo. Muy buena respuesta. Es verdad, ¿no? A veces lo hablamos esto, que los enfermos tienen esclerodermia y tienen riesgo, pero también tienen 80 años y otras cosas y tienen riesgo de otros problemas. Completamente de acuerdo. Otra pregunta que yo encuentro muy interesante y la verdad es que es un poco patata caliente. A ver qué tal, a ver qué tal te va con esta, Clara. Dice, tiene dos partes. La primera dice, ¿qué pruebas diagnósticas nos permiten diagnosticar, que has hablado muy bien del cribado, pero aquí habla de diagnosticar la hipertensión pulmonar al inicio de la enfermedad que no sea el cateterismo, que ya lo has dejado, pero a lo mejor hacemos un poquito de aclaración por si acaso, que es importante estas cosas que queden bien claras, ¿no? Y ahí va la patata. Dice, en el servicio de cardiología no ven conveniente por el riesgo que origina hacerme un cateterismo a pesar de que mi neumóloga y mi doctora de medicina interna lo ven indicado, ya que tengo síntomas desde el comienzo de la esclerodermia. ¿Qué puedo hacer? Pues muy interesante, Iván. Dos partes. La primera más fácil, como tú bien has dicho, no hay ninguna prueba que a día de hoy sustituya al cateterismo cardíaco derecho para el diagnóstico. En el seguimiento, como digo, antes hacíamos mucho cateterismo, ahora a veces hacemos test de esfuerzo, hacemos incluso cardioresonancias o incluso con otras técnicas podemos hacer un seguimiento en condiciones. Pero es verdad que para el diagnóstico es fundamental la medición, porque además, esto no lo hemos hablado, pero la ecografía del corazón a veces sobreestima la presión o infraestima, es decir, nos da un dato que luego hay que corroborar, ¿no? Porque realmente la presión del pulmón no se puede medir en la ecografía, se puede estimar, es decir, hacemos un cálculo aproximado, pero lo que es la medición de la presión solo puede ser in situ, es decir, cuando el cardiólogo llega hasta la arteria y mide la presión ahí, ¿no? Y nos da, como digo, además muchos más datos. No hay otra manera de diagnosticar. Y hay que perderle el miedo al cateterismo. Yo siempre se lo digo a mis pacientes y la verdad que luego están encantados porque además el cardiólogo de mi hospital que trabaja con nosotros, aparte de majo, es guapo. O sea, es decir, que luego allí en la sala de hemodinámica hay buen rollo. Y en fin, bueno, pues esto es una suerte que tenemos, ¿no? Pero dicho esto, cateterismo imprescindible. Y después, creo que aquí, y esto es una cosa que también le hablamos nosotros en el equipo, no hay nada mejor que hablar los casos entre especialistas. Es decir, no podemos hacer que el cardiólogo que sea el encargado de hacer los cateterismos trabaje como un servicio central. Esto me refiero, yo le pido una prueba, él la hace o no la hace y me da un resultado y no nos vemos las caras. Creo que el clínico que lleva el paciente tiene la suficiente información como para sospechar una hipertensión pulmonar, como muy bien decía la compañera, el internista, el reumatólogo, el neumólogo, y si hay una sospecha, no hay nada como plantarse en el despacho del cardiólogo que le vaya a hacer el cateterismo o quien sea que tenga que tomar la decisión. Esta es mi paciente, esto es lo que le sucede, la sospecha es alta por este motivo, tengo esta ecografía, tengo esta enfermedad que predispone y la sospecha es alta. No se va a negar ningún cardiólogo a hacer un cateterismo si hay unos argumentos y sobre todo si hay una comunicación. Yo creo que muchas veces las cosas no funcionan en los hospitales grandes y a veces incluso en los pequeños por la falta de comunicación. Y es algo que intento transmitir siempre también a mis residentes. Ve allí, cuenta las cosas y creo que no habría ningún problema. Y si tiene alguna duda, que nos la mande. O sea, me refiero, creo que no, quizá falte algo ahí en el medio, ¿no? El construir esa red entre los especialistas creo que es la respuesta. Hablando, evidentemente hablando, las cosas se solucionan muchísimas veces. Parece mentira, pero es así en medicina. Otra pregunta para ti, Clara. Otro oyente dice, hola, me hicieron varios ecocardiogramas, todos en diferentes clínicas y hospitales, y todos arrojaron resultados de que probablemente tenía hipertensión pulmonar. Debido a esto me hacen un cateterismo que el resultado pone ausencia de hipertensión pulmonar significativa.
Y dice, no tengo muy comprensible si solo tiene este diagnóstico. No tengo muy claro si el diagnóstico se refiere a que no tengo hipertensión pulmonar o se refiere a que lo tengo, pero que no es significativa. Y la urgencia viene porque seguramente por listas de espera, pues un neumólogo aún va a tardar un tiempo en ver este resultado. ¿Qué le dirías tú a este señor? O Lo señora. primero que le diría es que por favor me manden por correo, que luego lo dejo ahí, el informe del cateterismo, porque creo que un cateterismo hay que verlo ese día o al día siguiente. Es decir, no podemos tener la duda hasta que X tiempo porque es muy importante. Hemos llegado a esa prueba que, como hemos visto, no siempre es tan fácil y creo que el resultado está clarísimo. Aquí, en esta enfermedad, bueno, a ver, luego como todo, ¿no? Hay algún caso dudoso, de hecho hay algunas técnicas que se pueden hacer si no queda claro en el mismo momento de la prueba, las sobrecargas, los test de vasodilatado. Hay cosas que se pueden hacer en toda la sala de hemodinámica cuando hay dudas de las mediciones, de las presiones, pero con unos parámetros escritos habría que decir si hay binomial, sí o no, hipertensión pulmonar. Y lo que luego habrá que ver son los parámetros pronósticos, que es otra cosa, y ya no es la presión del pulmón, ahí es la presión de la aurícula, el gasto cardíaco, las saturaciones de oxígeno, de CO2, o sea, hay varios parámetros pronósticos que ya nos dicen si es significativa o no, es decir, si hemodinámicamente es grave, moderada o leve. Y eso nos va a ayudar para el tratamiento, pero lo que sí que tiene que quedar claro es si hay o no hay hipertensión pulmonar, y eso está establecido. Presión pulmonar media por encima de 20, resistencias por encima de 2, PCP por debajo de 15, o sea, el diagnóstico no puede ser más claro. Otra cosa es eso, que haya habido problemas en la medición, que hayan tenido que hacer varias mediciones a la vez, pero a mí sí me gustaría ver ese informe, no tengo ningún problema en interpretarlo y recomendar lo que haga falta, porque creo que es lo suficientemente importante. Es como lo del ecocardiograma, yo pido un ecocardio y con lo que me llega tengo que saber qué hacer. Sí, creo que hay que interpretar bien las cosas y como digo, no queda claro con eso que nos han contado si hay o no hay hipertensión, efectivamente. Perfecto, muy buena pregunta. Podéis seguir escribiendo lo que consideréis, que yo le transmitiré a Clara todas las dudas que podáis tener. Una que me planteo es, esperando que hayan más preguntas, o bueno, que no que me planteo, que me han planteado algunas enfermas, es, bien, tengo esclerodermia, no tengo hipertensión pulmonar, pero sé que por el tipo de esclerodermia que tengo muchos números de tener hipertensión pulmonar. Y resulta que soy una mujer de 32 años y quiero tener hijos. ¿Cómo tengo que afrontar esto? Muy interesante también. Yo, fíjate, esto voy a contar como madre ya, no como... Creo que cuando uno quiere tener hijos, cuanto antes mejor. O sea, primero, porque nunca es buen momento y todos son buenos. Cuanto más avanza la edad, para todo es peor. Pero creo que si hay un ecocardiograma de baja sospecha, un DETEC de baja sospecha, no hay ningún problema en indicar una gestación. Otra cosa es que cuando el paciente tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar, la gestación está contraindicada. Eso sí es así. Nosotros hemos tenido algún caso de alguna paciente que se ha quedado embarazada y ya hemos tenido que montar un dispositivo ahí para cuando haya dado a luz con los anestesistas, o sea, hacer una serie de cosas para que fuera todo de forma segura y finalmente pues ha ido bien, ¿no? Pero es de mucho, mucho riesgo un embarazo y sobre todo un parto y un posparto en una paciente con hipertensión pulmonar. Pero si no hay hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica, lógicamente, sobre todo si hay un RO, un anticuerpo anti-RO o hay alguna otra cosa por ahí, habrá que hacer un embarazo más controlado, pero creo que hay que ir a por todas y probablemente los hijos sean lo más importante que hagamos en esta vida. Entonces yo creo que hay que intentarlo de la manera que sea, en un sitio donde nos puedan llevar un embarazo de riesgo controlado. Muy bien, mira, se han animado, Alexandra Portales se ha animado a hacer una pregunta que también es bastante peliaguda quizás de responder. Venga. Buenas tardes. ¿Puede una paciente tener hipertensión dentro de la esclerodermia? Claro, tener hipertensión pulmonar simultáneamente de dos tipos según su origen. En este caso, ¿sería más complicado el tratamiento y peor la evolución? Y también aprovecha para preguntarte si la ineficiencia ventilatoria es consecuencia u origen de la hipertensión pulmonar, teniendo ya el diagnóstico. Muy buena pregunta también. Y ese es el caballo de batalla de todas las consultas. Efectivamente, dentro de la propia esclerodermia, lo hemos comentado, puede haber, y dentro de la misma paciente, varios componentes, ¿no?, que afecten y que produzcan hipertensión pulmonar. Se sabe que cuando es solamente el grupo 1, es decir, una afectación arterial pura de los vasos pulmonares, el pronóstico es algo mejor que cuando además está afectado el intersticio pulmonar. Es decir, cuando también hay un componente, lo que llamamos del grupo 3. El pronóstico es un poco peor cuando también está afectado el intersticio y de hecho muchas veces intentamos saber, lo intentamos con varias pruebas en la consulta, si la afectación es mayoritariamente lo que llamo yo la esponja, el pulmón como órgano o el vaso. Porque el tratamiento, como dice también,
esta pregunta es muy interesante, es más difícil, porque si yo pongo vasodilatadores a una persona que los vasos no los tiene muy alterados, pero sí el resto del pulmón, a veces lo que estoy haciendo es llenar de sangre zonas del pulmón que no están bien ventiladas y puedo incluso empeorar la insuficiencia respiratoria. Es decir, los fármacos hay que colocarlos, hay que ponerlos con mucha cabeza. Por eso no se trata la hipertensión pulmonar en todos los centros, porque hay que tener experiencia, sobre todo para cuantificar el peso neto de cada problema. Ahora lo que hay es muchos ensayos clínicos en grupo 3. Tenemos varios fármacos inhalados y de otros tipos para esos pacientes que tienen afectación también de lo que es el pulmón y los vasos. Pero efectivamente hay que individualizar en cada caso y poner los fármacos con cuidado, ir viendo la tolerancia y sobre todo citar a los pacientes con frecuencia al principio, cuando se empiezan las terapias. La ineficiencia ventilatoria puede ser efectivamente, no digo una causa, una consecuencia de la hipertensión pulmonar. También se ve en otras enfermedades, pero sí es un dato que nos dan en el test de esfuerzo. Y a veces el test de esfuerzo, aunque nos da mucha información, no siempre es sota, caballo y rey. A veces se mezclan varias cosas y hay que saber interpretarlas. Por eso también es tan importante trabajar con otros compañeros. Yo el test de esfuerzo lo interpreta mucho mejor el neumólogo de mi hospital, mi compañero el doctor Alcolea, que yo. Yo, de hecho, bueno, ya le llamo mi marido hospitalario, porque pasamos la consulta y nos vemos más casi que con mi marido real, ¿no? Y él, sin embargo, pues está mucho más cómodo cuando viene un paciente con esclerodermia a la consulta que si estuviera solo, ¿no? Porque yo estoy más acostumbrada a las enfermedades autoinmunes. Por tanto, aquí vuelvo a recalcar la importancia de trabajar en red con otros especialistas, porque es una enfermedad lo suficientemente compleja como para que requiráis varias personas que se dediquen y que se involucren, ¿no? en este trabajo. Muy bien, más preguntas. Usted ha indicado, felicidades por la charla, usted ha indicado que la hipertensión pulmonar generalmente se maneja con 2 fármacos, que hay más fármacos, etcétera. En mi caso tengo hipertensión pulmonar diagnosticada por un cateterismo y me han dado únicamente un fármaco, que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero un fármaco correcto para tratar la hipertensión pulmonar. Y de momento no me han dado nada más. Estoy bien, me encuentro bien y dicen que todo es correcto. ¿Tengo que reclamar más tratamiento? Buenísima pregunta y además me encanta que salga este tema aquí porque es tan importante. A ver, lo primero de todo es, como bien dice ella, lo más importante es que se encuentra bien. Lo que pasa es que encontrarse bien no significa estar siempre en verde, ¿vale? En el riesgo. Es decir, no solamente vale con que le digan cómo se encuentra, si tiene fatiga o no tiene fatiga, si hace vida activa o no hace vida activa, tendrán que hacerle una serie de pruebas, como hemos dicho, una analítica, un test de 6 minutos y probablemente alguna ecografía cardíaca en seguimiento, para comprobar que esa mejoría clínica lo es también a otros niveles, ¿no? Por eso lo que llamamos de la estratificación del riesgo, porque en el momento en el que ya no estemos con todo en verde y tengamos algún parámetro que se salga de la normalidad, habrá que implementar terapia y entonces será el momento no de reclamar el segundo fármaco, sino de que su propio médico se lo ponga. Lo de empezar con una medicación o 2, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y uno puede pensar, jolín, si cambia tanto a lo largo del tiempo es porque no están seguros de lo que hacen. No es exactamente así. En las guías nuevas que se han pensado mucho y que se han dado muchas vueltas de hipertensión pulmonar, hay algunos supuestos en los que nos dicen que empecemos con uno solo, que son lo que llaman ellos los pacientes comórbidos. Son pacientes muy mayores con otras enfermedades cardíacas o respiratorias que lo que pueden hacer es que al poner el tratamiento la tolerancia al mismo no sea igual de buena y el paciente lo abandone porque no le sienta bien o por lo que sea. En esclerosis sistémica hay que tener cuidado porque es lo suficientemente grave la enfermedad como para que si empezamos con un fármaco, que puede ser paciente mayor, 80, lo que sea, o con otras comorbilidades, empecemos con uno, pero no podemos esperar mucho tiempo. Es decir, yo lo que haría sería una secuencial relativamente rápida, pero sobre todo porque es que al final va a hacer falta. O sea, si esta paciente no solamente le preguntan cómo está, como digo, sino que le pasan la serie de pruebas que hay que hacer, pronto probablemente necesite 2. 2 no significa que según llego a la consulta me dan las 2 pastillas y me las tomo el mismo día. 2 significan que me empiezan con un fármaco, que además los fármacos, algunos se dan una dosis única, otros son 2 pastillas al día, otros son 3 veces al día, otros son inhalados, otros hay diferentes tipos. A lo mejor empiezo con uno ahora y dentro de 3 meses con otro. Por eso también es importante que falta en la pregunta cuánto tiempo lleva con un solo fármaco. Porque no es lo mismo llevar con un solo fármaco 3 meses que llevar 3 años. Si lleva 3 años ya es muy probable, podría ser que la hipertensión estuviera controlada. Hay algún caso, tenemos algún caso de monoterapia, de un solo fármaco que ha ido bien. Pero en esclerosis sistémica, en otros tipos de hipertensión pulmonar es más frecuente, pero en esclerosis sistémica es muy raro que estemos más de un año con un solo fármaco y el paciente esté controlado. Por lo menos es mi experiencia. Más tenemos, se está animando la gente. Mira,
lo que pasa es que vamos ya de tiempo, quedarán quizás un par de preguntas más. Esta es muy interesante también. Tengo fibrosis pulmonar, nos dice Elena García, desarrollé cáncer de pulmón y me han irradiado. He fibrosado más ese pulmón y perdido capacidad pulmonar. Mi dificultad respiratoria ha empeorado. Llevo oxígeno para los esfuerzos. ¿Podría esto provocar que desarrolle hipertensión pulmonar? Entiendo el pulmón dañado. Y otra pregunta interesante, ¿la radiación puede provocarme daños en el riego vascular pulmonar? Una pregunta muy, muy importante y también un caso complicado. La verdad es que en este caso puede haber hipertensión pulmonar, pero como digo, es la que llamamos del grupo 3, o sea, es la secundaria a un problema del propio órgano y no es, como digo, una vasculopatía pura, es decir, no se trata igual, ¿no? En este caso yo no pondría tratamiento para la hipertensión pulmonar si es que la sospechara, aunque como digo, le quería un cateterismo, pero en su caso muy probablemente no haría falta de un cateterismo porque tanto los síntomas como probablemente la afectación de las pruebas de función se explica por la enfermedad de la fibrosis pulmonar. Y la radiación efectivamente puede dañar y casi siempre daña más el intersticio que los vasos, pero es verdad que al final el pulmón es un conjunto de orgánico y tampoco están tan separadas, ¿no? Los componentes. Probablemente haya sido fundamental la radioterapia para el cáncer, que al final es todas las enfermedades la más importante, y habrá que asumir ese pequeño daño de la radioterapia, pero que es asumible en tanto en cuanto probablemente haya sido parte de la curación. Y yo creo que ahí la clave está en eso, en intentar pues, poner los tratamientos antifibróticos que haya o también para el intersticio, que eso es otra cosa aparte que también es compleja para la esclerodermia. No creo que la hipertensión pulmonar como tal FETEN sea lo más importante en este caso. Uh-huh. Y otra pregunta muy interesante que evidentemente no puedo dejar de formular porque la hace el presidente de la asociación. Alfonso te pregunta, Clara, si estás, y es una pregunta también muy, muy interesante realmente, si estás tomando medicación para las úlceras, como puede ser Bosentan o sildenafilo, ¿puede confundir el resultado de las pruebas de diagnóstico de hipertensión pulmonar? Y pone también, en el último ecocardiograma daban por hecho que tenía hipertensión pulmonar. Pidieron el cateterismo para ver qué tipo de hipertensión tenía y el cateterismo afortunadamente dijo que no tenía hipertensión pulmonar. Pues de ahí su pregunta, entiendo. Claro, muy importante. Nosotros lo llamamos la terapia encubierta para la hipertensión pulmonar. Como al final la enfermedad es la misma y lo que hace no es confundir las pruebas, sino prevenir el desarrollo. Es decir, al final lo que estamos haciendo es vasodilatar el pulmón mediante la vasodilatación, porque además las dosis son las mismas que se utilizan para la hipertensión pulmonar, con lo cual el paciente está en relativa protección cuando tiene esos fármacos, ¿no? Para el desarrollo. Lo que sí me preocupa un poco es un ecocardiograma muy, muy, muy sugestivo de hipertensión pulmonar, que el cateterismo sea normal, puede pasar, ¿eh? Pero lo que haría yo sería hacer un seguimiento más estrecho, a posteriori. Tengo un cateterismo, me deja tranquilo, durante un año puedo estar tranquilo, pero si en algún momento vuelvo a tener datos de sospecha, volvería a cateterizar a ese paciente y habrá que interpretar también o reinterpretar ese eco, ¿no? A ver cuál es la discordancia. Pero una pregunta muy interesante. Sí, sí. Bueno, estamos ya en tiempo. Oye, me ha encantado, siempre que te oigo aprendo, ya lo sabes, te lo digo, pero es que es la Contigo verdad. también. Y ha sido espectacular. Has aclarado muchísimas cosas que yo creo que son muy importantes para que los enfermos con esclerodermia, y de hecho con los enfermos con diferentes enfermedades autoinmunes, tengan claras. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a Beatriz, representante de la asociación, para que pues, cierre esta sesión, que ha sido un verdadero placer moderar a gente de la talla y además amiga como es Clara. Pues Beatriz, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Pues me sumo y en nombre de la Asociación Española de Esclerodermia agradecer, doctora Clara Soto, agradecer en primer lugar que aceptaras desde el primer momento y como lo hiciste con tanto cariño el participar esta tarde aquí, hacer una exposición como has hecho tan clara y tan ilustrativa. Y resolver esas preguntas que, como has podido ver, pues nos inquieta mucho, nos despierta muchos temores, muchas dudas. Y la verdad bueno, pues que ha sido todo un lujo poder contar contigo, poder contar con Iván, que bueno, pues ya colabora estrechamente siempre con nosotros y que ha hecho un trabajo pues fantásticamente bien, como no podía ser de otra manera, moderando esta sesión. Muchas gracias a los dos, de todo corazón, en nombre de la asociación y de los pacientes que hoy nos siguen, agradecerles a ellos que estén ahí detrás también, y al Ínvico por ayudarnos con el tema de la conexión. Y gracias nuevamente de corazón
espero que podamos seguir contando con vosotros. Por supuesto, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Un abrazo y buenas tardes a todos. Ahora. Gracias. Buenas tardes.